Dios lo bendiga. Por favor, pase conmigo a Zacarías, cuando casi termina el Antiguo Testamento. Zacarías, Malaquías y Mateo. Vamos a ver el efecto persistente de obedecer a Dios. Hasta ahora nosotros hemos visto en esta clase que nuestra obediencia a Dios emana de nuestro amor a Él. No es compulsiva y no es generada por temor. También pudimos documentar que obedecer trae bendiciones y el hecho de que nosotros lo hagamos le agrada a Dios. Sabemos además que el futuro cierto de la obediencia es algún bien y el futuro cierto de la desobediencia es algún mal. Aquí en esta palabra, en esta enseñanza, vamos a empezar estudiando uno de los muchos registros que demuestra los grandes beneficios que hay en obedecer a Dios. Bueno, ya que están en Zacarías, en el capítulo 6, por favor, en el versículo 15, dice: y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá, y vea la condicionalidad de lo que dice. Es condicional. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. El tema del contexto en el que está este versículo es la ayuda que recibirían para edificar el templo de Jehová. Su obediencia iba a permitirle a Dios que trajera en concreción la ayuda anunciada. La condición era: si oyeren obedientes la voz de Jehová. Si no la oyeren obedientemente, no dice que serán castigados, simplemente no iba a producirse esta edificación. Es como si dijéramos: sucederá si obedeciereis, y no sucederá si no obedeciereis. Hechos capítulo 5. Habíamos dicho e insistimos que obedecer a Dios trae grandes beneficios. Vamos a ver algunos muy claros, empezando ahí en Hechos 5. En el versículo 32, donde dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios. ¿A quiénes? ¿A cualquiera? No, a los que le obedecen. Fíjese lo que dice ahí. ¿A qué parte de la palabra se imagina usted que hay que obedecer para recibir este Espíritu Santo de Dios? ¿Se le ocurre Romanos 10:9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo? Si usted obedeció ese simple versículo con 25 palabras, así de simple es, si usted obedeció, usted tiene una vida ahora que antes de haber obedecido ese versículo no tenía. Tiene vida por siempre. ¿Se da cuenta de los beneficios de la obediencia? No solo a usted lo benefician al día de hoy ser hijo de Dios, sino que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, usted tiene garantizado un cuerpo nuevo como el de Él, sin fecha límite, sin fecha de vencimiento, cuerpo perfecto, mente perfecto, en un mundo en una tierra, más bien, en una tierra que terminará siendo perfecta. ¡Qué maravilla! Fíjese usted los beneficios de haber obedecido la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando uno es obediente a esta instrucción? Dios lo hace su hijo. ¡Qué bárbaro! Fíjese la duración del beneficio de haber obedecido esta simple instrucción en Romanos 10:9-10. Entonces, el circuito, por así llamarlo, de la salvación podría ser graficado de la siguiente manera: confío en lo que dice la palabra, por eso obedezco confesando y creyendo de tal manera que, entre otras cosas, hablo en lenguas, es decir, manifiesto que he sido hecho salvo. Por el otro lado, si lo viéramos a partir del fruto de haber obedecido, de la manifestación, podríamos decir: como hablo en lenguas, manifestando que he sido hecho salvo, quiere decir que he obedecido a la instrucción de confesar y creer,
lo cual ciertamente indica que he confiado en la instrucción proveniente de la palabra de Dios, la instrucción más confiable que es Dios y su maravillosa palabra. La mitad de la Biblia, Salmos, el 40, por favor. Nuestro Señor Jesucristo estudió a tal punto la palabra de Dios que sabía qué cosas le agradan a su Padre y deseó de corazón, por propia convicción, bendecirlo. Por eso hizo precisamente la voluntad de su Padre, pues Él se enteró del mismo lugar que nosotros, que eso, que nosotros hagamos la voluntad de Dios, eso le agrada al Padre. Este es un salmo profético, el que vamos a leer, que adelanta el corazón preparado por Él mismo que tuvo nuestro Señor, con el cual agradó a nuestro Padre. Salmo 40, versículo 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. 7. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Miren lo que dice el 8. El hacer tu voluntad. Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¡Qué bárbaro! Pero hay que tener mucho cuidado con esto. Le voy a decir por qué. Jesucristo no recibió un corazón preparado como si fuera un chip que se pone y que se saca. Quiero que vayamos a Esdras 7, porque es muy importante esto que estamos diciendo en este momento. Jesucristo no vino de fábrica así obediente, Él se hizo obediente, Él le gustó agradar a Dios. Esdras 7, probablemente terreno muy conocido para muchos de nosotros, el versículo 9 que dice, porque el día primero del primer mes, fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él, con Esdras, mire lo que dice, la buena mano de Dios. Fíjese lo que dice. Es importante que nosotros nos detengamos aquí y observemos con detenimiento cuál fue la razón por la cual la buena mano de Dios estaba con Esdras. El 10 tiene la respuesta. ¿Por qué? Porque Esdras había preparado su corazón. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. La buena mano de Dios estuvo sobre Esdras por la simple razón de que este gran hombre de Dios había hecho el esfuerzo propio, personal, de preparar su corazón. ¿Sabe una cosa? Lo mismo fue con nuestro Señor. Él, de su propia voluntad, preparó su corazón para estas mismas tres cosas y además para dar su vida en rescate por todos. Y cuando usted lee aquí lo de la buena mano de Dios, no significa para nada que Dios tenga una mano buena y una mano mala, ¿eh? Todo Dios es bueno, en el grado más absoluto. Ocurre que esta expresión en particular es expresada de esta manera para que se vea por qué Esdras tenía la buena mano sobre él. Fue un empeño voluntario, fue amoroso del hombre de Dios. La evidencia escritural demuestra que esa mano de Dios no es automática, que Esdras tuvo que preparar su corazón. Ahora vamos al Nuevo Testamento, a Filipenses capítulo 2. Son hermosas cosas muy prácticas de la palabra de Dios. Habíamos dicho que esta clase toca la arista práctica, la del andar cristiano. Nosotros como hijos de Dios le obedecemos por amor. Filipenses 2, versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, dice eso acerca del Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué estaba en la condición de hombre? Porque Él era un hombre. No tenía otra condición en la cual Él pudiera estar. Él era hombre, usted es hombre o usted es mujer, así que si usted es mujer está en la condición de mujer. Yo como hombre estoy en la condición de hombre. Nuestro Señor también estaba en la condición de ser humano. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Haciéndose obediente, ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué punto? Hasta la muerte.
y muerte de cruz. Por lo cual, ¿por qué cuál? Porque se humilló y se hizo obediente, esa es la razón. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esa obediencia hasta ese extremo le trajo y nos trajo beneficios por siempre. Ya ve, espero que la palabra lo haya convencido. La importancia de obedecer, de los beneficios que hay de obedecer. Y cuando el Señor Jesucristo obedeció, se benefició Él y nos benefició a todos. Cada vez que nosotros obedecemos, nos beneficiamos a nosotros y a nuestros hermanos en Cristo, ya sea que nos rodeen o no, porque el beneficio es para el cuerpo de Cristo cada vez que uno de nosotros obedece. El ofrecimiento de sí mismo que hizo Jesús mostró al mundo su confianza obediente al más alto grado humano posible. Entonces Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que nunca antes y nunca después nadie ha tenido o tendrá. Fíjese la importancia de la obediencia. Continuamos el versículo 10, donde dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Qué hermoso, qué simple versículo. Jesús se hizo obediente, no vino de fábrica obediente como con equipo estándar. Porque debido al pecado de Adán, la obediencia no es eso, no es equipo estándar para ningún ser humano. La obediencia voluntaria, amorosa y absoluta de nuestro precioso sustituto le permitió a Dios exaltarlo hasta lo sumo, pero además nos trajo a nosotros aparejado un sinnúmero de bendiciones que hemos recibido de la mano de gracia de Dios. Cada vez, ya le habíamos dicho, pero no vale la pena insistir sobre esto. Cada vez que uno obedece indefectiblemente, trae gloria a Dios y bendición a sí mismo y al cuerpo de Cristo, porque somos un cuerpo de Cristo, todos nosotros. El que cuando uno sufre, todos nos sufrimos de alguna manera, cuando uno se goza, todos de alguna manera nos gozamos. Si usted obedece, todos nosotros usted recibe las bendiciones, pero también nosotros. Y sabe una cosa, que es lo más importante, Dios es glorificado cuando usted lo obedece. ¡Wow! Y nos pide en su palabra que lo hagamos, no nos obliga, no nos tuerce el brazo. ¡Qué Dios que tenemos! Por nuestro propio bien, ¿cómo no obedecer a un Dios así? Romanos capítulo 5, qué cosa más linda y qué simple la palabra de Dios. Romanos 5, versículo 19, dice: porque así como, presta atención a esto, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¡Wow! El que muchos sean constituidos pecadores fue una consecuencia de la desobediencia de Adán, no un castigo de Dios. Por el otro lado, la obediencia de Jesús trajo aparejada la justicia para todos los que creemos, que es lo mismo que decir todos los que obedecemos, que es lo mismo que decir todos los que actuamos. Lo que lógicamente leímos hace un rato de Romanos 10. Todos los que obedecemos, creemos o actuamos. Romanos 10:9, tenemos ese beneficio de el que el Señor Jesucristo obedeció. Es decir, que los beneficios de la obediencia y los desbeneficios de la desobediencia alcanzan al obediente o al desobediente, y ambas salpican a quienes rodean, tanto al uno como al otro. Es muy importante que entendamos eso. Somos un solo cuerpo. Nos conviene a todos entender
que es lo imperioso que es para que todos nosotros andemos lo más ajustadamente que podamos. A veces nos tropezaremos, a veces iremos un poquito al barro, pero siempre queremos andar en la senda de la palabra de Dios, porque nos conviene a nosotros, Dios quiere que nos vaya bien, nos va a ir bien a nosotros y además a quienes nos rodean, y aún a hermanos en Cristo que no nos rodeen, por el beneficio de que somos un solo cuerpo. Adán les dio mayor validez a las palabras de Eva que a las de Dios. Por eso le desobedeció a Dios. Él creyó que lo que su mujer le decía, contradiciendo la palabra de Dios, la voluntad de Dios, él pensó que era más recompensante que lo que le ofrecía el Creador. Adán no confió en lo que Dios le había dicho, entonces desobedeció. Esa incredulidad acarreó consecuencias para él y para su descendencia, nosotros incluidos. ¿Se da cuenta la importancia de obedecer o desobedecer? Es decir, el alcance. ¡Wow! Por eso estamos viendo en esta enseñanza el efecto persistente de obedecerle a Dios. En cuanto a la duración de la bendición de obedecer, es importante entonces que reconozcamos que la obediencia trae beneficios ahora y en el futuro reino. La desobediencia de Adán hace unos 6.000 años atrás afecta a las personas hoy día. La obediencia de Jesús hace poco más de 2.000 años atrás beneficia grandemente a las personas que creen en su nombre, aún hoy día también. Obedecer beneficia primeramente a uno mismo y también a sus hermanos en Cristo. Recuerde, ya sea que los conozca o no. Asimismo es con las desventajas de la desobediencia. Siempre se ven en el momento de la desobediencia y más allá de ese momento, en su vida y más allá de su vida, e impacta de una manera u otra a nuestros hermanos en Cristo. Le voy a dar un ejemplo. Nosotros podemos apreciar con gratitud que Pablo le creyó, le obedeció al Señor Jesucristo para recibir la revelación del secreto divino, según algunos estudiosos, alrededor del año 56 después de Cristo. Es decir, que el apóstol obedeció hace más de 1960 años atrás. Sin embargo, cada vez que leemos la Escritura que habla de lo que somos y lo que tenemos en Cristo después del día de Pentecostés del siglo I, nos emociona hasta las lágrimas, sin importar que haya sido escrito hace tanto tiempo atrás. La obediencia de Pablo también nos impacta para bien con total independencia del transcurso del tiempo o de la geografía. Damas y caballeros, esto debiera llamar nuestra atención. Pablo escribió lo que escribió por obediencia. Y entonces hoy, 2000 años más tarde, 1960 años más tarde o lo que sea, todavía somos beneficiados con que un hombre caminó la palabra de Dios, con que un hombre obedeció e hizo lo que tenía que hacer. ¿Se da cuenta la importancia de obedecer? No piense que porque usted no es Pablo, sus acciones obedientes no van a beneficiarnos a todos nosotros. No piense eso, porque somos un solo cuerpo, porque todos nosotros contamos, cada uno de nosotros es importante, cada uno de nosotros vale, cuesta. Jesucristo, Dios entregó a su Hijo por usted, lo entregó también por mí. ¿Cómo no va a contar? ¿Cómo no va a ser importante si usted obedece o desobedece? Claro que es importante. Por eso nos vamos y nos regresamos nosotros a la palabra para entender la grandeza de este simple mandamiento de Dios, que le obedezcamos para nuestro bien, para que las cosas nos vayan bien. Necesitamos llegar al punto de entender directamente de la palabra de Dios que no creer esa palabra es desobedecerla. Por consiguiente, si lo hacemos, se manifestará en inacción o en alguna acción contraria a la voluntad de Dios. Desobedecer es ir marcha atrás,
no es detenerse. Permítame que le muestre en Jeremías capítulo 7. Qué tremendo versículo vamos a leer ahora. Usted va a coincidir conmigo en lo importante que es ver estas cosas que están todas en la palabra. Acá no hay nada que inventar. Hay que leer solamente. Jeremías 7. Mire lo que dice el versículo 24. Dice: y no oyeron ni inclinaron su oído antes. O sea, en contraste a haber oído y a inclinar el oído, caminaron en sus propios consejos. ¿Vio? Yo le dije, cuando usted dice, no, ¿qué le voy a obedecer a Dios? Usted se está obedeciendo a sí mismo. Todos obedecemos a alguien todo el tiempo. Nuestra propuesta más honesta es que obedezcamos a nuestro querido Dios. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. Y mire lo que dice acá: se detuvieron, no, fueron hacia atrás y no hacia adelante, fueron hacia atrás. Desobedecer es ir hacia atrás, no es detenerse. ¡Wow! ¡Qué versículo de la Escritura! Gracias a Dios que los tenemos. ¡Qué bárbaro! Otro ejemplo puede verse, yo se los voy a mencionar, les voy a decir dónde está para que usted luego vaya y lo lea, lo estudie y vea la grandeza de lo que yo ahora le voy a comentar. Vamos a ver en un registro sin ir a Josué, capítulo 6, 7 y 8. El ejemplo es cuando lo que le ocurrió a Israel una vez que cruzaron el Jordán y tomaron Jericó. Uno de ellos, de los de Israel, que se llamaba Acán, tomó parte del botín y les habían dicho específicamente que no tomaran nada de eso. Entonces, antes de que tomaran la ciudad, Jehová les había dicho que todo lo que estaba en la ciudad era anatema, es decir, era maldito, no lo podían tocar. ¿Acán qué hizo? Acán él desobedeció a Jehová, que el mandamiento que le dio Jehová por medio de su hombre en ese momento, y se obedeció a sí mismo. Dijo, esto me gusta, está todo bien, a mí me gusta. Bueno, esa desobediencia le disgustó a Jehová. Recuerden que Dios no castiga, sino que simplemente son consecuencias de la desobediencia. Esa desobediencia les disgustó a Jehová y afectó a todo el pueblo, al punto que a causa de eso murieron unos 36 israelitas cuando fueron a reconocer a Ai, la tierra, que así se llamaba. Esta fue una consecuencia del pecado de Acán. Josué, ¿qué hizo? Le oró a Jehová, quien le indicó qué tenía que hacer, y finalmente el caso fue resuelto. Pero el pecado de un solo hombre salpicó para mal a todo el pueblo. Les estoy dando simples ejemplos. Simples ejemplos. Hay otro caso notorio, singular, del pecado de tan solo 2 personas, afectando al resto. Se dio en el desierto cuando María y Aarón murmuraron contra Moisés. Esto ustedes lo pueden ver en Números 12 para estudiarlo. Ellos 2 murmuraron contra Moisés. Como consecuencia de esto, María quedó leprosa. Luego, como era costumbre de Moisés, oró por ella y fue liberada, pero igualmente el pueblo tuvo que detener su marcha a causa directa de este pecado y perdieron 7 días. Usted dirá 7 días en los 40 años. Bueno, pues usted tendría razón. 7 días en 40 años no son nada, pero lo que estoy indicando acá es que siempre hay un precio que pagar por la desobediencia. María se detuvo 7 días, Aarón se detuvo 7 días, también Moisés y el resto de la gente por una cosa que habían hecho 2. Habrían salido, no sé, ¿qué serían? 1 millón y pico de personas. 2 cometieron este pecado de murmurar en contra del hombre de Dios, y bueno, todo el pueblo, no solamente ellos 2, perdieron esos 7 días. Qué tremendo que es esto, ver la importancia que tiene que nosotros obedezcamos a Dios. Qué bueno que es esto. Primera de Reyes, capítulo 6. Pero antes de ir ahí, yo les voy a decir que hay una definición de obediencia que dice lo siguiente, se la voy a leer literal, dice: obedecer requisitos se realiza por medio de consecuentes acciones apropiadas u omisiones. Es decir, para obedecer uno tiene que hacer una cosa o no hacer otra cosa. Obedecer implica en diverso grado la subordinación de la voluntad
a una autoridad. Usted subordina su voluntad a la voluntad de una autoridad. Ese es el vínculo que hay entre la obediencia y la dependencia. Subordinamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Nuestro respeto y acatamiento a la máxima autoridad disponible, nuestro amoroso Dios y Padre son totalmente conscientes, voluntarios y amorosos. Este mismo diccionario continúa definiendo, diciendo lo siguiente: el acatamiento de una instrucción, el cumplimiento de una demanda o la abstención de algo que prohíbe. La figura de la autoridad que merece obediencia puede ser, ante todo, una persona o una comunidad, pero también una idea convincente, una doctrina o una ideología. Y en grado sumo, la propia conciencia, dice acá, es un diccionario que no es bíblico, evidentemente, pero dice, y además para los creyentes Dios. Bueno, no es un además en realidad para nosotros, porque acá habla de que en grado sumo tu propia conciencia, y nosotros estamos viendo que en grado sumo de obediencia tiene que ser Dios y su palabra, no mi conciencia. Pero bueno, les doy la definición que dice que nos ayuda a orientarnos a ver qué será obedecer. Es hacer lo que otro te dice. Qué difícil que era. No hacía falta ir a ningún diccionario, es hacer lo que Dios te dice. Eso es obedecer. Y Dios es absolutamente merecedor de nuestra obediencia en amor, pues es imposible al grado más absoluto que Dios no cumpla su palabra. Es imposible de toda imposibilidad que Él no cumpla su palabra. A nadie se le cruzaría que Dios no cumpla su palabra. Él es fiel. Siempre cumple lo que promete. La información que proviene de Él es confiable al máximo. Dios siempre cumple lo que promete. Es el hombre con quien pacta Dios que en ocasiones claudica y no cumple lo que promete. Dios permanece firme respondiendo cabalmente a lo que sea que haya prometido. Y ahí en 1 Reyes capítulo 6 es donde yo les quiero mostrar, en el versículo 11, miren lo que dice. Vamos a ver la condicionalidad de lo que dice y vamos a ver los verbos que están involucrados. Yo se los voy a ir resaltando para que lo vean. En el 11 dice, y vino palabra de Jehová a Salomón, diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, y acá viene el primer verbo y resalta. Y primera condición, si anduvieres, primer verbo, primer resalte, primera condición, en mis estatutos, siguiente, e hicieres mis decretos, tercer verbo y resalte, y guardares todos mis mandamientos, cuarto, andando en ellos yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. ¿Ven lo que tenía que hacer? La obediencia y la condicionalidad. Nosotros hemos visto la importancia que Dios da a que hagamos su voluntad, dentro de la cual, haciendo su voluntad, Él puede protegernos o darnos lo que prometió si hacemos lo que nos dijo que hagamos. Así de simple. Así de simple. Hay que tener mucho cuidado con esto. Dios siempre cumple su palabra. Aquí, en realidad, se refiere a la palabra particular que le dio a Salomón. Eso es. Nuestro querido Padre es un Dios de pactos y siempre cumple su parte del acuerdo. Fíjese, Dios arma, por así decir, su plan de bendición con los suyos en mente. Él piensa qué los va a bendecir. Por así decir, ¿qué los va a bendecir? Entonces arma sus planes de bendición considerándonos a nosotros dentro de los términos estrictos de su amor y su justicia. Si el Hijo hace un cambio en el acuerdo, desobedeciendo, produce entonces una perturbación que obliga a nuestro querido Padre que haga su mejor arreglo posible dentro de la nueva circunstancia
que Él no generó. Pero Él, contra viento y marea, permanece fiel a sus dichos. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Un ejemplo que es central en el incumplimiento de un pacto es el de Adán. El primer hombre quebró el pacto. Dios arregló el problema que Él no produjo, prometiendo la solución, su Mesías, su Cristo, su Hijo unigénito. Damas y caballeros, por eso obedecer siempre es mejor, pues tiene un efecto persistente y benéfico en grado sumo para el Hijo que obedece y para sus hermanos en Cristo, ya sea que lo conozcan o no y que estén cerca o lejos.